Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! Contacto con la región. En realidad hemos hecho con Axel, con todos los que estamos aquí, con Cristina, con Sergio, un enorme esfuerzo en este tiempo y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención, porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer. De los errores aprendemos. Y además, evidentemente, hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes y que a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea. En Argentina, las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, dejaron este domingo un fuerte revés para el gobierno de Alberto Fernández. Los candidatos de la alianza Juntos de oposición aparecieron como los más votados de cara a las elecciones de medio término, a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre. Ustedes saben, estas primarias, por ser obligatorias, terminan figurando como una encuesta a escala real respecto de la gestión del gobierno y eventual adelanto de lo que puede darse en los comicios parlamentarios. ¿Y qué ocurrió? Bueno, en la mayoría de los distritos del país, los candidatos de la alianza oficialista Frente de Todos quedaron detrás de los de Juntos, esta última liderada por el expresidente Mauricio Macri. En la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión del peronismo, que tiene un tercio del electorado del país, Juntos obtuvo 37,9% frente a 33,6% del oficialismo cuando estaba casi por terminarse el escrutinio. En la capital federal, donde siempre Juntos ha sido más fuerte, los números fueron aún más duros para el gobierno. Juntos obtenía anoche 48% de los sufragios frente a 24% de la alianza de Alberto Fernández. Allí, en Capital, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue una de las protagonistas de la noche tras posicionarse como la candidata más votada dentro de su fuerza política. Obtuvo en la interna esa el 68% de los votos. Hablando en el acto, cuando ya se conocían los números, calificó este triunfo como un basta atronador en las urnas. Hoy, esta noche, somos más, tenemos una lista mejor y vamos a defender mejor nuestras convicciones y nuestros valores, porque juntos podemos más. Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires, está en línea. Fernando, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Sí, la verdad es que si bien en el gobierno no se tenían mucha fe en cuanto a un resultado positivo, lo que ocurrió superó las expectativas de los más pesimistas. Nadie se esperaba una cosa así. ¿Las encuestas no lo habían anticipado? No lo habían anticipado, hablaban de un resultado parejo, algunas encuestas incluso daban que a nivel nacional iba a haber una leve ventaja para el gobierno y desde ya que nadie anticipaba la derrota en la provincia de Buenos Aires, que es donde está históricamente el bastión electoral del peronismo. Pero además, mirá, la pauta de que no se esperaba es que antes de los resultados oficiales, cuando lo único que circulaba era bocas de urna, los candidatos de la provincia de Buenos Aires salieron a saludar al público en un estado de euforia, ese propio del que ya sabe que va a ganar, y bueno, ponen los jingles,
cantan el jingle, bailan, tiran besos, saludan, como diciendo, esperen un ratito que después vamos a festejar oficialmente cuando estén los resultados. Había un clima de festejo en el, como se dice, el búnker electoral del peronismo, pero después cuando se conocieron los resultados se vio que la cosa era muy distinta, ¿no? La derrota fue contundente, no solo por los números, sino porque el peronismo perdió en provincias donde históricamente había ganado siempre. Perdió, por ejemplo, en la zona patagónica, incluyendo la provincia de Santa Cruz, donde nació el kirchnerismo, la provincia de la cual era oriundo Néstor Kirchner. Perdió en provincias como el Chaco o como Entre Ríos, donde el peso de la oposición macrista siempre había sido muy bajo. Así que esto que está ocurriendo obliga al gobierno a repensar muy a fondo la situación que está viviendo, ¿no? Además, resulta que el presidente Alberto Fernández había señalado en distintas ocasiones que esta votación de ayer era, de hecho, un plebiscito sobre su gestión, ¿no? Totalmente, totalmente. El presidente quedó muy golpeado, venía siendo muy criticado a nivel personal por el famoso incidente de la foto del cumpleaños en la residencia de Olivos, pero de todas maneras esto está expresando algo mucho más profundo. Había enojo por la lentitud en la que avanza la campaña vacunatoria. Ustedes piensen que en Argentina se lleva un retraso de 3 meses respecto de la campaña en Uruguay, es decir, los números que tiene hoy la campaña de cobertura de la población en la vacunación de Argentina eran los que Uruguay tenía hace 3 meses. Y además está la crisis económica, la inflación en este momento en Argentina es de arriba del 50%, ha caído el poder adquisitivo del salario, han caído las jubilaciones, y eso es lo que entre líneas estaba reconociendo Alberto Fernández en su discurso cuando bueno, fue muy claro al indicar que algo mal el gobierno había hecho, que había interpretado el mensaje de las urnas y que iba a tratar de corregirlo. Había muchas especulaciones anoche sobre cómo se daría la reacción desde el oficialismo. Finalmente se produjo 11:30 de la noche, ¿no? Aproximadamente 11:30, cuando el escenario allí en el búnker del Frente de Todos aparecieron el propio presidente Alberto Fernández con Cristina Fernández, con Axel Kicillof y otras figuras de ese movimiento. Y allí fue que habló Alberto Fernández, como lo escuchábamos recién. Fue un discurso breve, pero muy directo, muy sincero, ¿no? Sí. Y fue un discurso que fue el resultado de una discusión tras bambalinas, una evaluación dura con acusaciones cruzadas respecto de quién era el principal responsable de la derrota. Ustedes vieron que Cristina Kirchner, aunque no hable, siempre es muy transparente en su gestualidad, no puede ocultar y probablemente no quiere ocultar cuando está enojada, cuando está malhumorada. Ayer subió al escenario, pero miren la actitud de ella, siempre habla en estas situaciones y se negó a hablar. Y además la expresión de ella mientras hablaba Alberto era de una persona que estaba enojada. Hay una foto que está mirando Romina ahora que le llamó la atención. ¿Cuál es? El diario de La Nación tiene en su foto de portada, digamos, en la web, ¿no? Una foto donde Alberto Fernández está hablando y Cristina Fernández está cabizbaja completamente, como mirando al suelo, ¿no? Sí, es así. Y ahora se despierta todo tipo de especulación. La primera es, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno para tratar de revertir este resultado? Les recuerdo que lo que está en juego es la composición del Congreso y que si se repitiera en la elección de verdad, digamos, en la de noviembre, el resultado que tuvimos anoche, el gobierno estaría perdiendo la mayoría propia en el Senado, lo cual para Cristina, bueno, es una situación de desastre. Implicaría pasar de tener una mayoría holgada a tener un Congreso opositor. A ver, recordemos, porque nos perdemos a veces en cómo funciona el cronograma electoral argentino. Lo que señalamos al pasar hace un rato es que ayer ocurría una elección primaria de los distintos partidos, una elección primaria
abierta y Exacto. obligatoria. La gente tiene que votar. Por ese motivo, bueno, Exacto. se suele considerar muchas veces la votación de las PASO como un anticipo de cómo está la opinión pública y como un anticipo de lo que puede ocurrir en la elección misma, que en este caso es en noviembre. Lo que ocurrirá realmente en los comicios es que se producirá la renovación en la Cámara de Diputados de 127 de las 257 bancas. Y en Es el la mitad Senado, de la Cámara. ahí está, y en el Senado, 24 de 72. De las 8 provincias cada provincia tiene idéntica participación, 3 bancas en el Senado. 2 corresponden a la mayoría y 1 a la minoría. De 8 provincias que ponen en juego las bancas, en 6 está ganando la oposición, incluyendo provincias donde parecía imposible que el peronismo pudiera perder, como la provincia de La Pampa o la provincia de Chaco, o la provincia de Chubut. Así que, bueno, esto es algo que realmente es un escenario de desastre para el gobierno. ¿Qué puede ocurrir de acá a noviembre? Los antecedentes históricos marcan que es muy difícil que se revierta el resultado. Ha pasado alguna vez, pero han sido excepciones. En general, lo que ocurre es que las legislativas confirman el resultado de las PASO, a veces más acentuado. Hubo alguna situación, por ejemplo, en las legislativas del 2017, cuando era presidente Macri, en la provincia de Buenos Aires, el macrismo había perdido por una diferencia muy chiquita contra Cristina Kirchner, que se postulaba al Senado, en las PASO, y después, cuando vinieron las elecciones de verdad, el macrismo pasó a Cristina y la dejó en segundo lugar. Pero en general, los resultados se repiten. Para que haya un cambio, tiene que haber realmente una situación contundente, un cambio radical de escenario político, y como insinuó Alberto Fernández, el gobierno está interpretando que falló en llegarle a su base electoral, sobre todo la del segmento más pobre, la de ingresos más bajos, porque el gobierno, si bien se está notando un rebote de la economía respecto de la gran caída que había ocurrido el año pasado, evidentemente no le está llegando al votante esa mejora económica en el bolsillo. Entonces, lo que se especula con un altísimo grado de probabilidad es que en estos 2 meses vamos a ver una saga de anuncios de mejoras económicas, bonos extraordinarios para jubilados, aumento del salario mínimo, muy probablemente aumento en los planes asistenciales para los sectores de menores ingresos, esos aumentos que se cogestionan con los movimientos piqueteros, y es una señal muy importante que en plena campaña electoral estos movimientos piqueteros, que son aliados del gobierno, incluso algunos líderes piqueteros eran candidatos en listas del gobierno, han hecho grandes manifestaciones dando de protesta, pidiendo mejoras, bueno, dando la pauta de que hay sectores que realmente están en una situación de necesidad muy, muy extrema. ¿Qué es lo que ocurre? Que el gobierno tiene una disyuntiva que es la de mostrar un cambio político, pero no se sabe bien para qué lado, porque por un lado ese cambio puede ser el de moderar las propuestas del gobierno como para tratar de recuperar al votante más centrista, que es el que en el 2019 los había votado y ahora los abandonó, o puede ocurrir todo lo contrario, que prevalezca el sector de Cristina Kirchner, que quiera hacer una especie de intervención a fondo en el gobierno de Alberto Fernández y que entonces prevalezcan las posturas más radicalizadas. Todo el periodismo argentino se está jugando a que lo que va a ocurrir es esta segunda opción, incluso se está hablando de la posibilidad de cambios de nombre en el gabinete. Es algo que ante los ojos del país dejaría debilitado al presidente, porque estaría casi sincerando un desembarco de Cristina Kirchner en el mando, ¿no? Pero bueno, hasta este momento es pura especulación. Lo que es seguro es que va a haber, sí, anuncios de tipo económico, tratando de recuperar ahí el favor de los votantes. Y un detalle importante es que, si bien no hubo ese
ausentismo masivo que algunos temían que podía ocurrir, no se llegó al 70% de los votos sobre el padrón. Se espera que de acá a 2 meses podría llegar a subir quizá hasta 10 puntos la participación, y ahí está la pregunta de ¿a quién le conviene más que aumente 10 puntos porcentuales la votación? El gobierno va a tratar de hacerlo jugar a su favor, pero la realidad es que en general los que no van a votar en las PASO y después se animan a ir a votar son los más viejos, son los ancianos que históricamente son más renuentes a salir de su casa para una elección que no es obligatoria, y sobre todo en esta situación de pandemia. Entre esa población mayor, la mayoría tiende a votar al macrismo y no al gobierno, así que se podría pensar que por ese lado el gobierno la va a tener más difícil si aumenta la participación. Pero bueno, lo cierto es que ha sido sorpresivo y el gobierno ahora va a poner, como se dice, toda la carne en el asador para tratar de dar vuelta al resultado. Fernando Gutiérrez, desde Buenos Aires. Gracias, Fernando, como siempre. Un abrazo. Un gusto, hasta luego. En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.